El propio Nicolás Massot. Allí, Nicolás, que me parece tuvo un episodio por lo cual tiene que estar en su casa y no acá. ¿Cómo le va a Massot? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Paulino, Johnny? Buenas tardes. Nico, gusto saludarlos. Gracias por la invitación. ¿Le robaron el celular acá en Palermo? Sí, es cierto. Lamento no poder estar con ustedes, pero bueno, hace un rato, no mucho, sufrí ese episodio y bueno, me vine a reorganizar a mi casa porque tenía unos compromisos que no tuve otra que resolverlos en la computadora. ¿Dónde, Nicolás, pasó? Cerca del zoológico, a una cuadra ahí por La Finur y Gutiérrez. No, te digo porque ayer le robaron a nuestro compañero Lucas Morando, acá a 3 cuadras del canal, o sea, en la zona de Palermo. ¿Qué eran, motochorros? Sí, eran 2 personas en una moto. Sí, la verdad que es como, bueno, los escuché una parte de lo que venían hablando. A veces cuando le pasa a uno, simplemente adquiere un poco más de visibilidad de un problema que la verdad es que venimos acarreando, para ser justos entre nosotros, es un fracaso de la clase política y de los últimos, no sé, 5 o 6 gobiernos, porque la inseguridad en la Argentina empezó a ser un problema serio a finales de la década del 90. Después tiene picos y valles, pero como otros problemas en la Argentina, los que venían hablando ustedes, pero forma parte, junto con la pobreza y la indigencia, la delincuencia, la inseguridad, de aquel débil tejido social que está tan en juego y ustedes hablaban hace minutos. ¿Y el robo cómo fue? Perdón, que quiera saber, ¿fue violento? Bueno, siempre es un episodio violento, ¿no? Cuando a uno lo vulneran de esa manera, pero afortunadamente no pasó a mayores. Yo no me resistí mucho cuando escuché la amenaza de que podía correr peligro mi vida y les entregué rápidamente el teléfono, ¿no? ¿Te apuntaron con un arma? Bueno, yo no la vi. Eso fue lo que dijeron, pero la verdad es que yo no la vi. ¿Cuántos eran? ¿Varios? Dos, uno a pie y uno en la moto. ¿Y jóvenes? ¿Llegaste a ver? ¿Fue a rostro descubierto? Con casco, la otra persona sí, sin duda, de menos de 25 años. Qué impresionante. Ayer mirábamos también con Gabriel Gyesi, mirábamos un robo piraña en De María, ahí en la zona también de Palermo, y muy cerquita donde narra Nicolás. Bueno, la verdad es que, a ver, ahí hay fuerte presencia policial. En el sur de la ciudad se supone que los indicadores son peores, la oposición siempre marca que ahí la situación es más compleja. Un conurbano, ¿no? Y después, bueno, viene todo el conurbano, los conurbanos, porque yo creo que Córdoba, y Nicolás puede dar fe de eso, el Gran Córdoba también tiene una situación delicada en materia de seguridad que no tenía hace 25 o 30 años, ¿o me equivoco? No, es así, pero a ver, sin duda, cuando tal vez sea la inseguridad la muestra más visible de la falta de acuerdos de Estado en la Argentina, porque la inseguridad en gran medida es consecuencia de las idas y vueltas en la justicia, ¿no? Teorías más garantistas, teorías más duras, en la seguridad, en términos de cómo aplicar protocolos o cómo usar la fuerza de seguridad o no usarlas, en términos económicos, es decir, para salir de esta trampa de falta de empleo. Al final, es posiblemente la consecuencia más cruda y más dolorosa, sobre todo para las víctimas, que en mi caso es algo absolutamente menor en función de lo que lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver, ¿no? Personas que pierden sus hijos, que no pierden la vida por poco, que quedan disminuidas, que quedan atemorizadas, que son violentadas en su hogar, que le roban el auto, como veíamos hace unas semanas, enfrente de la hija de 4 años. La verdad es que es tal vez la muestra más palpable de algo que hoy se está discutiendo, que es esta idea de la falta de acuerdos de Estado, que los desacuerdos de gobierno nos imposibilitan los acuerdos de Estado. Es decir, esta idea de no entender que oficialismo y oposición se distinguen en cuanto a gobiernos, pero forman parte de un mismo Estado. Y tienen que existir acuerdos de largo plazo que a la gente le den de mínima la seguridad física y sobre su propiedad privada. No, te preguntaba si en este contexto, recién lo hablábamos con Campagnoli, con Sapsay, si esta reforma judicial le habla a la gente, si interpela a la gente, si le interesa a la gente, si habla de estos temas, de la inseguridad, de los jueces que liberan delincuentes, o si es una reforma pensada para un sector chiquito de la sociedad o para alguna persona en particular. Casi no sé, para los propios que la hacen. Tu postura. Es una reforma, sí, sin duda, a ver, para poner las cosas en su lugar, obviamente si estamos hablando de lo que estamos hablando, todos vamos a coincidir que una reforma de la justicia es necesaria. Acá hay que distinguir lo importante de lo urgente. Y como bien vos decís,
esta reforma parece apuntada a los intereses de la política, al fuero federal penal, y no a los intereses de la sociedad, no solamente en términos de la velocidad, de la agilidad y la transparencia con la cual se resuelven este tipo de delitos que afectan a la gran mayoría de la gente, sino también la justicia laboral o tributaria que tanto afecta a la productividad de nuestras pymes. Entonces, obviamente que, por un lado, yo creo que antes de ver discusiones en el Congreso respecto de reformas judiciales, tiene que haber una seria discusión de cómo salimos de esta pandemia. No tanto en términos sanitarios, yo los escuchaba a ustedes y yo estoy lejos de ser un entendido en el tema, pero sí empezar a ver la salida en términos socioeconómicos, es decir, hacer un diagnóstico en donde nadie trate de sacar ventaja de que la culpa es del otro, asumir la culpa entre todos, porque la pandemia no es culpa de nadie, pero nosotros entramos a la pandemia atados con alambre, y eso sí es culpa de por lo menos 4 gobiernos hacia atrás, en el cual está el de Cambiemos, pero también hay 3 gobiernos de signos parecidos al actual. Entonces, el acuerdo primero arranca en un diagnóstico común, y después dejar de lado aquellas cosas como esta reforma judicial en la que no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí tratar de avanzar en lo que realmente le interesa a la gente y por lo que está angustiada, que es cómo le vamos a reconstituir sus ingresos para que pierdan poco con el aumento de precios y cómo vamos a recuperar empleo. ¿Y eso ahí tiene que estar el 100% de la energía. ¿Y eso lo está hablando con el gobierno? No, lamentablemente no. Por eso... no hay puentes, no hay diálogo, porque Martín Lustó estuvo el viernes con Alberto Fernández. Vaya secreta. No, sí hay. Reunión privada. Yo no digo que no haya diálogo. Lo que digo es que no está esta agenda. El diálogo pareciera... ¿Y usted con quién habla? El diálogo puede estar, pero lo que no hay es una agenda que parezca vinculada con la realidad. Está bien, pero ¿usted con quién habla? Yo hablo con muchos colegas que fueron colegas míos hasta diciembre en la Cámara de Diputados, con Sergio Massa, con Agustín Rossi cada tanto, con Guado de Pedro, con Daniel Arroyo, con Mario Meoni, con mucha gente de este gobierno que nos conocemos de antes, que inclusive si se ponen a pensar en algunas elecciones pasadas, muchos confluimos en alianzas distintas. Digo, acá hay que tratar de dejar de lado esta idea de los buenos y los malos y entender, como digo, decía anteriormente, que todos somos responsables. Hoy los responsables del gobierno son algunos, pero los responsables del Estado general del país, está bien, Nicolás, en definitiva, somos los que gobernamos hasta ayer y los que gobiernan hoy. La agenda de los buenos y los malos, como decís vos, la pone el gobierno todo el tiempo. Estamos en una tensión, digamos, Vicentín, los buenos y los malos. Cuarentena, los buenos y los malos. Reforma judicial, los buenos y los malos. Es insoportable. Mirá, el tango se baila de a dos, pero el que más responsabilidad tiene en este caso es el gobierno. De manera que, sin lugar a dudas, la mayor responsabilidad de tender los puentes y de tener realismo a la hora de plantear la agenda correcta es el gobierno. Después la oposición, por supuesto, tiene que estar a la altura de cómo responde. Y en ese sentido, yo siempre digo, nosotros nos tenemos que parecer a una oposición como la que pedíamos hace 4 años y lamentablemente no tuvimos en nuestro caso. Bueno, hoy habló... Pero sin duda que el gobierno tiene la pelota en este caso. Hoy habló María Eugenia Vidal, rompió el silencio porque habló en el Congreso del IAEF, en el 37º, donde se discuten muchos aspectos económicos, y allí dijo que básicamente que va a pedir una nueva posibilidad y que quiere es una nueva oportunidad a la sociedad para hacer un mejor gobierno posible. Le preguntaron por la reforma judicial y dijo, no hay plafón. Y dijo que el problema en la Argentina es político, no económico. ¿Usted coincide con esa tesis de Vidal? Sí, a grandes rasgos sí, no la pude escuchar completo, pero con lo que vos me decís, definitivamente coincido. Mirá, hay uno de los principales problemas de la economía, que está llena de problemas, por supuesto, tributarios, de complejidad burocrática, productivos, de precios relativos, está repleta de problemas. Pero hay uno que es un factor común hace mucho tiempo, y es la falta de confianza. Y es un problema económico que cualquiera entiende, porque aplica en sus finanzas personales o familiares, en una pyme, en una gran empresa o en el sector público. Es decir, cuando la política no le da confianza y plazo, es decir, la rentabilidad de los negocios privados que mueven el sector privado, requiere oportunidad de negocio, pero requiere plazo. Vos podés tener un excelente negocio, pero si solamente tenés 2 años, porque no sabés si en 2 años te cambian el modelo y las reglas absolutamente, que es lo que pasa en este país, no hay negocio que resista. Entonces la política le tiene que dar a la economía confianza y tiempo, reglas de juego estables. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Vidal. ¿La ausencia de Macri en este momento?
La ausencia de Macri puede desilusionar a algunos, pero lo cierto es que Macri todavía no ha hecho explícito cuál es el rol que él quiere ocupar. Y hay uno que es inherente a su función, que es el de expresidente, que lo va a ocupar o lo ocupa de suyo, y ya es bastante difícil en sí mismo. ¿Y a usted cuál le gustaría que ocupe? ¿Qué rol? No, yo respeto, a ver, Paulino, es una decisión intrínsecamente de él. Obviamente que él juega un rol importante en Cambiemos, es el único expresidente que contamos entre nuestras filas. Sí celebro uno de los objetivos que él sí hizo explícito en su entrevista con Vargas Llosa, en donde dijo que uno de sus principales objetivos iba a ser consolidar los nuevos liderazgos en Cambiemos, porque yo creo que Cambiemos tiene una ventaja que pocos espacios políticos en la historia han tenido, y es que no depende de un liderazgo unipersonal, sino que tiene un puñado bastante importante de dirigentes con mucha expectativa nacional. Está muy bien, pero si no depende de un liderazgo unipersonal, el macrismo terminó como tal. ¿Por qué, Paulino? No comparto. Sí, porque el macrismo es por Macri. El macrismo no gobernó. El kirchnerismo es por Cristina y por Máximo. Cuando no esté Máximo y no esté Cristina, no habrá kirchnerismo, habrá otra cosa, digamos. Precisamente, mira, dos cosas. Primero, el macrismo no gobernó en la Argentina, gobernó Cambiemos, o Juntos por el Cambio, que fue mucho más que el macrismo en el sentido estricto de la palabra. Y en segunda medida, a mí me parece muy bueno en ese punto no parecernos al kirchnerismo. Es decir, abandonar el mesianismo y el unipersonalismo y poder consolidar un bipartidismo en la Argentina que tenga un jugador sustentable, que ya no ponga en riesgo la unidad, precisamente porque puede manejar la diversidad interna con muchos liderazgos distintos. Nicolás, y todos son válidos. Está bueno lo que decís, nombres de sucesores o jóvenes renovadores en Cambiemos. Nicolás Massot, uno. ¿Quién más? No, de ninguna manera. Pero sí, más allá de la juventud o no, que varía en cada caso, digamos, pienso cuando digo referentes con conocimiento nacional, con buena imagen, con expectativa, que trascienden las fronteras del Gran Buenos Aires, que es el epicentro, si se quiere, del macrismo. Pienso en Horacio Rodríguez Larreta, pienso en Rogelio Frigerio, en Emilio Monzó, en María Eugenia Vidal, en Martín Lustó, en Diego Santilli, en Alfredo Cornejo, digo, me parece que, y seguro se me escapan 3 o 4. ¿Carrió no? Sí, sin duda. Bueno, Carrió, el propio Macri, Patricia Bullrich. Nombrate a todos menos a Macri, es buenísimo. Pero si de Macri veníamos hablando, ustedes me preguntaron por quiénes, además de Macri, digo. Ahora, si quieren el título, está fenómeno, pero ustedes me preguntaron además de Macri. Nicolás, da la impresión, saliendo de esto, da la impresión que para la construcción de consensos a futuro, bueno, va a haber que juntar mucha musculatura y mucha energía, y esto, más allá de la humorada, va a implicar un enorme esfuerzo del oficialismo por abrirse y también de la oposición por la generosidad que implica, porque siempre el que está en la oposición, cuanto peor le va al gobierno, más chances electorales tiene. Esto es indudable hoy acá, ayer, esa es la lógica mañana. Que hay que evitar. Bueno, pero es la que muchos tienen, digamos, y tuvieron. La pregunta es, ¿hay plafón para una mesa con todos esos interlocutores que usted encuentra en el gobierno, que por lo pronto, por lo que me dijo, no es ni Guado Di Pedro, ni tampoco el presidente Alberto Fernández o la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Pero quiero decir, ¿hay plafón para que esa mesa pueda ser construida, grande, generosa, abierta, abarcativa, o la ven viable? Mirá, lo que pasa es que a veces hay que dejar de pensar en que lo que se está pidiendo es una mesa o un gran acuerdo. Lo que se pide es una dinámica, Paulino. Está bien. Es algo que en muchos regímenes es absolutamente normal. O sea, vos cuando ves conservadores y laboristas, republicanos y demócratas, en cualquier sistema bipartidista consolidado del mundo, hay acuerdos que se discuten cada 50 años, y no porque se junten en la Casa Blanca con toda la pompa, sino porque el Congreso funciona, la vida partidaria funciona de esa manera. Hay cuestiones que se separan y se entiende que cuando es esa oposición no se le dice que no a todo o que sí a todo. Viste que acá parece que solamente es oposición el que le dice que no a todo, y el que le dice que sí a algunas cosas ya es un traidor, es un vendido, es del gobierno. Y si uno se fija, la verdad es que lo más fácil es tomar la decisión de decirle a todo que sí o a todo que no. Lo más difícil es saber discernir, pero en el discernimiento está la sustentabilidad. Porque, ¿para qué? A ver, esta reforma judicial, si le meten fuerza, sacan la mitad más uno de los votos, por ahí es ley. Ahora, ¿cuánto va a durar? Y hasta que llegue el próximo gobierno.
que es la misma dinámica que viene ocurriendo con todos los temas en este país. Por eso yo siempre digo, no se gobierna con mayorías, se gobierna con consenso. Consenso es mucho más que una mayoría. Es lo que le da a una mayoría la sustentabilidad en el tiempo. Está muy bien. Entonces, no es una mesa, es una dinámica que requiere, obviamente, estamos entrampados, porque vos bien lo decías en tu pregunta, acá requiere primero una iniciativa del gobierno, que se abra y que se haga permeable a la crítica, que entienda que no tiene razón en todo, y sobre todo que de los dos lados entendamos que el otro existe. Porque acá pareciera que hay una lógica en donde mucha gente se imagina que el país se puede gobernar tirando un 35% por la borda. Claro, es el 35% de enfrente, pero eso no ocurre. Ahora, ¿eso implica impunidad? ¿Eso implica que miremos para otro lado? De ninguna manera. Todos los acuerdos son dentro de la ley. Fuera de la ley, nada. Entonces, los acuerdos implican que la justicia trabaje y que vaya hasta el final de las consecuencias con quien sea. Pero eso no nos puede detener, porque si no, no hay proyecto de país común posible hacia adelante. No me pareció inocente, detecté la palabra impunidad en el medio de todo lo que vos decías. ¿Vos crees que esta reforma es para garantizar impunidad o no tiene nada que ver? Mira, yo creo sinceramente que esta reforma, si uno mira el contenido de lo que se envió, yo tengo, por supuesto, y Juntos por el Cambio tiene muchos reparos técnicos importantes, el manejo de las subrogancias es inaceptable, por poner solamente un ejemplo, pero lo peor de esta reforma fue el anuncio y la gestualidad detrás de la reforma, porque se presentó como si fuera el inicio de una revisión integral, en donde cierto hay un consejo asesor no vinculante, pero que ya nacía con un sesgo que prácticamente inhabilita la discusión. Dicho eso, la verdad es que hay algo muy positivo del legado de Cambiemos o de Juntos por el Cambio hoy en la oposición, que es que los límites se los ponemos institucionalmente. Yo celebro la sociedad alerta y activa, celebro que se manifieste en la calle, siempre prefiero más manifestación que menos, siempre y cuando sea pacífica y tolerante, pero además de eso, a diferencia del pasado, en donde muchas veces la oposición estuvo absolutamente atomizada y le permitió acumular un poder inusitado al kirchnerismo en el pasado, hoy estamos bien organizados y unidos, con muchas posibilidades de ponerle límites institucionales, mucho más allá de la calle o del rol que ocupan ustedes desde el periodismo. Sí, y eso es muy positivo. ¿Sabés lo que me acordaba cuando vos decías eso de la calle? Cuando ustedes discutieron la reforma jubilatoria, 2017, diciembre, vos estabas ahí, creo que te comiste una piña o algo así. Fue un momento bravo ese, ¿no? ¿Cómo hubiera sido al revés? Al revés, Mirá, ustedes gobernando y si en aquella época, en vez de tirarnos piedras y tratar de impedir la discusión, hubiera habido una manifestación como las que ocurrieron recientemente, uno no podría hacer más que tomar nota y decir, bueno, tal vez hay que revisar la medida si es que generamos esto. Lo que fue inapropiado y absolutamente intolerable en aquel momento fue, por un lado, que no hubo espontaneidad, hubo un manejo político de la cuestión y sobre todo la agresión, Johnny. Me parece que eso es inaceptable. Bueno. Gracias, Nicolás.